Hola de nuevo con otro caso psicológico que espero que les pueda servir, ser útil a ustedes o a alguien que conozcan y lo compartan. Y les recuerdo que esto no es suplantar una terapia, simplemente es encontrar formas de que hay salidas, que se puede hacer y ser útil una terapia y que podamos ayudarlas con las ideas que ustedes aporten, con los casos que nos quieran contar y que formen parte de nuestros grupos, de nuestra comunidad, donde nos escuchamos una vez por semana entre todos. Empiezo ahora con la historia de Emma. Emma vino a mi consultorio empujada por su esposo, Ricardo, una persona encantadora, trabajador. Ricardo se ocupaba de vender motores para autos con el padre de Emma, que era un hombre muy adinerado. Emma pertenecía a una familia de poder adquisitivo alto. Tenía 2 hermanas mujeres, ella era la mayor, su mamá no trabajaba y tenía un pésimo vínculo con su papá. Emma era una odiadora serial, odiaba a todo el mundo, al papá, a la hermana, a la más chica, a la mayor porque tiene no sé qué y yo no lo tengo en no sé cuánto, mi mamá porque es una que se deja que le engañen por la plata, y mi papá porque es un sinvergüenza. En fin, no había la menor posibilidad de que ese rencor, de que ese odio que Emma había acuñado a lo largo de su vida, entrar con una palabra, con una reflexión, entrar a la vida de Emma para que ella pudiera reflexionar. Entonces venía muy alegre siempre y muy divertida. Era una persona muy simpática, muy alegre, muy divertida, muy punzante, muy sagaz, muy inteligente. Había hecho el profesorado de jardín de infantes, nunca había trabajado porque era algo que ella no necesitaba y aparentemente no le importaba. Estaba mucho más ocupada en ver lo que pasaba en la casa de su papá que lo que pasaba en la suya propia. Era mamá de una niña y un hijo menor, también 2 encantos de chicos que ellos se ocuparon de darles una educación en una escuela bilingüe, se ocuparon mucho de la educación, de invertir en la educación de sus hijos, y eso es algo muy importante. Lo cierto es que Emma venía a hablar mal, hablar con odio, hablar con rencor. Siempre el centro, la mira estaba puesta en su papá. ¿Qué hacía, qué no hacía, si salía con mujeres, cómo dormía, si se abrazaba a la madre, si la cama era separada? Era un espiar continuo la intimidad de los padres. No había nada bueno en la vida de Emma. Entonces empezamos a tratar de trabajar a partir de cosas muy simples, le propuse un trabajo, ella era muy cálida y tenía una transferencia muy positiva conmigo, nos reíamos, era, como les digo, muy graciosa, nos divertíamos, era muy respetuosa. Entonces le propuse un trabajo. Emma, ¿qué te parece si empiezas? ¿Te gusta escribir? Ah, sí, me encanta, Silvia, escribir me encanta, soy buenísima escribiendo. Bueno, listo. Entonces vas a escribir todos los días algo bueno. Ya ahí había algo bueno, sí, pero ¿de quién? De quién se te ocurra,
porque en los días de todos nosotros pasan cosas buenas. Así empezó a escribir, por supuesto, 3 renglones de cosas buenas y 18 de mi papá es, y mi mamá entonces, y mi hermana es vaga, y la otra que trabaja es no sé qué. Fuimos a lo largo de una biblioteca, escribió Emma en esa terapia, haciendo juegos teatrales donde yo era la mamá y el papá alternativamente, y ella tomaba el papel distinto de tratar de que se diera cuenta de que las cosas no eran como ella las veía, primero. Segundo, que las realidades de los otros no se pueden cambiar. Eso no lo quería entender, era muy difícil que entendiera que hay cosas que no podemos cambiar. El gobierno no lo podemos cambiar, el papá que nos tocó no podemos, la mamá, la hermana, no lo podemos cambiar. Lo aceptamos y punto. ¿Es una persona tóxica? Nos alejamos, pero no lo podemos cambiar. No podemos estar en una lucha desmesurada día a día para cambiar al papá que nos tocó. Este era el caso de Emma. Así seguimos, ella entusiasmada con la escritura, entusiasmada con el teatro. Un día me dice: Silvia, tomé una decisión. Voy a volver a estudiar abogacía. Había empezado la carrera y la había dejado porque su hija iba a estudiar abogacía. Entonces estudiaban juntas. Me pareció una idea extraordinaria. Ella era, les reitero, muy lúcida, muy inteligente, y empezó como a mirar a sus papás de otra manera. Empezó a rescatar ya lo que traía, porque siempre traía hojas escritas, pero se fue acortando, estaba dividida en 2, lo bueno y lo malo. Empezó a dejar de ocuparse tanto de los padres, empezó a tratar de entender a su mamá, de entender a su papá, de entender a sus hermanas y de ocuparse más de ella. Cada día esas hojas, esas columnas, por suerte, iban bajando, su ira, su odio, ya se estaba como desvaneciendo, y empezamos a trabajar el perdón y el agradecimiento. Lo tomó con mucha alegría y se dio cuenta de que sus padres le habían dado y habían hecho lo que habían podido con la historia que tuvieron, que no se levantaban todos los días para hacerle un daño, y empezó a mejorar el vínculo con sus papás. Pudo perdonar algunas cosas de su papá, además cosas que no le competían a ella, eran cosas que en realidad le competían a su papá, a su mamá. Si el padre salía con otras mujeres y la mamá lo permitía, era un problema de la mamá, no era un problema de que la pusiera tan enojada. En esas cuestiones de psicología tan profunda, en esas cuestiones tan edípicas, tratamos de trabajarlo desde el humor, desde la escritura, desde la teatralización, hasta que Emma, unos años después, un poquito después que su hija se recibió de abogada, se dedicó a empresas inmobiliarias, era muy hábil en eso, alquilaba apartamentos, vendía, en fin, hizo su propio destino, tuvo sus propias metas. Era una mujer muy generosa con el dinero, quería de alguna manera no tener la misma imagen que había tenido su papá, que no era muy generoso con todo el dinero que tenía, y ella trataba de ayudar mucho a la gente que le compraba un departamento, al que le quería alquilar. Es decir, pudo manejar su rencor, su ira, su odio, pudo perdonar, pudo agradecer, porque se puede, aunque lo que te haya pasado haya sido muy grave, siempre se puede perdonar, porque el que no perdona, el que le desea mal al otro,
está tomando un vaso de veneno para que el otro se muera. No funciona así. El vaso de veneno no lo debes tomar porque no le vas a hacer ningún daño al otro. Entonces, hay que aprender a perdonar, hay que aprender a entender y hay que todos los días agradecer, como hizo Emma. Respiraba, empezó a meditando 5 minutos, siguió, ya meditaba todos los días, eso calmó mucho su ira, la ayudó enormemente y pudo realmente tener una empresa muy próspera a donde incorporó a su hija. Su marido siguió trabajando con el tema de la mecánica con su papá, de modo tal que esto fue un trabajo muy arduo, pero muy productivo, basado, como les digo, en la escritura, en la teatralización y poder perdonar y poder agradecer todos los días. Todos los días hay algo que agradecer, todos los días nos fue bien, escríbanlo en un papel y si les parece, tienen algún tema, nos vemos en la próxima, nos dejan dicho, nos comentan y estamos para apoyarnos y ayudarnos mutuamente.